A una nueva cita con el mundo del trial. Las imágenes que ven corresponden a la isla de Man, escenario del Gran Premio de Gran Bretaña, cuarta prueba puntuable para el Campeonato del Mundo de Trial. Y una vez más, llega una nueva prueba del Campeonato del Mundo de este año y la incógnita está en saber si Doug Lampkin va a continuar con esa extraordinaria racha que le ha llevado de momento a ganar todas las pruebas, todas las mangas de este Campeonato del Mundo. Hoy, además, tiene una cierta ventaja, veremos si al final se cumple, que es la de correr en casa. Doug Lampkin, que ahí le vemos antes de comenzar esta primera jornada de la cuarta prueba, junto a su padre, que, como decimos, quiere seguir con esa racha que de momento le lleva a obtener una clara ventaja en la clasificación general y que le encamina a conseguir su tercer título mundial consecutivo. Nosotros, como siempre, cuando hablamos de trial, tenemos con nosotros a nuestro comentarista técnico, Gabino Renales. Gabino, muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Como decíamos, Doug Lampkin con ganas de pasar a la historia por batir un récord, un auténtico récord, como es el dominio en este inicio del Campeonato del Mundo, y además con el factor pista a su favor, porque hoy juega en casa. Sí, efectivamente, esto siempre representa un arma de doble filo, porque siempre el hecho de correr en casa, pues los pilotos le ponen, digamos que más ilusión y más ganas de la cuenta, y esto a veces se vuelve en contra. Pero sí que es cierto que por otro lado, pues el hecho de conocer un poco el terreno y sentirse, como tú decías, en casa, pues siempre es un favor también, un factor importante. Bueno, pues de momento vemos que está luciendo tímidamente el sol, pero también se aprecian unas nubes que deparan lluvia a buen seguro muy cerquita del escenario donde se va a realizar esta cuarta prueba del Campeonato del Mundo, y eso, como ya vimos la semana pasada en la prueba de Bélgica, sin duda puede condicionar el desarrollo de esta prueba, ¿no? Sí, efectivamente, esto puede afectar, como decíamos la semana pasada, a los pilotos en función del orden de salida, en función del orden de realización de las zonas, pero yo diría que esto es, los pilotos saben perfectamente que esto es normal en estos países, en esta época del año, y forma parte, yo diría, de los factores, digamos, ambientales normales en las pruebas en estos países. Bueno, pues hemos visto la salida del japonés Takaisa Fujinami, ahí vemos ahora la salida de Marco Lomer, segundo clasificado en la general provisional, y ahí está el auténtico protagonista de este Campeonato del Mundo, el británico Doug Lampkin, haciendo declaraciones en la zona de salida, y ahí está la beta tecno que se pone en marcha. Sí, porque además desde este año es residente en la isla de Man. Él, como sabemos, Doug Lampkin es del condado de Yorkshire, pero a partir de este año ha fijado su residencia en la isla de Man, con lo cual, pues, evidentemente el público estará mucho más cerca de él, porque no cabe duda que el piloto originario es Steve Coley, que lo tenemos en imágenes. Nacido aquí en la isla de Man, residente aquí, y hasta ahora pues siempre había un poco de... Las pruebas que se habían realizado aquí, siempre había un poco de, digamos, de división de opiniones entre uno y otro. Yo creo que ahora el público estará mucho más con Dougie probablemente que con Steve. Pues habrá que seguir muy de cerca a Steve Coley, un piloto que conoce muy bien el terreno. No en vano él es nacido en la isla de Man, y hay que recordar que hace 2 años fue el mejor piloto en esta zona, en el Trial de las Naciones, que se apuntó precisamente el equipo británico. Por lo tanto, habrá que seguir de cerca a Steve Coley, un hombre que no ha pilotado excesivamente bien en este inicio de campeonato, pero que sin duda esta puede ser su prueba. Ahí estamos viendo a Takaisa Fujinami, al piloto japonés, de momento tercera posición en la provisional, pero atención porque el japonés está repitiendo podios en las últimas mangas del Campeonato del Mundo y busca mejorar esa quinta posición en que acabó el año pasado en el Mundial. Ahí está Fujinami. Y bueno, Gabino, lo primero que podemos ver en las zonas es que estamos muy cerca del mar, que son zonas de rocas y bueno, muy distinto de las zonas que se han encontrado, por ejemplo, en Bélgica, donde recordemos que era tierra muy con mucha poca adherencia. En cambio aquí vemos que son rocas
Sí, con poca adherencia también. También con poca adherencia. Porque vemos que son rocas que a pesar de que hace sol, pero las ruedas van transportando el agua, con lo cual, pues como estamos viendo en imágenes, pues hace que las zonas Duras sean realmente resbaladizas. Estamos viendo como Marc Colomer supera esa zona. Pasa que, bueno, las zonas siempre son duras, digamos, o no son duras del todo hasta que no han pasado todos los pilotos, por lo tanto. Eso está claro. Vamos. Veremos a ver cómo lo soluciona Dougie Lampkin. Y otra cosa que salta a la vista de las imágenes es el muchísimo público que hay hoy en este trial. El público británico, sin duda, al lado de su campeón, de Dougie Lampkin. Un poco menos dura para Lampkin que para el resto de pilotos. Nos ha dejado en evidencia Dougie Lampkin, que ha superado muy bien esa zona. El piloto británico que, recordemos, ha ganado todas las mangas de este campeonato del mundo y es el vigente campeón, o sea que está defendiendo el título el piloto británico. Ahí estamos viendo ahora a Albert Cabestein, al piloto del equipo de Jordi Tarrés, y vamos a ver cómo se comportan la joven brigada española que viene por detrás de los Marc Colomer, Amos Bilbao y Marcel Justribó, hombres como Cabestein, Freixa y quizá el más joven Adam Braga. Vamos a ver cómo, y Jordi Pascuet también entre ellos, vamos a ver cómo reaccionan hoy en esta prueba de Gran Bretaña. Sí, aquí tenemos a Graham Jarvis con su Bultaco. Hemos visto ahí un fugaz paso de Graham Jarvis. Sí, y aquí tenemos a Amos Bilbao. Graham Jarvis, también piloto británico. El veterano piloto que está consiguiendo muy buenos resultados este año. Amos Bilbao, de momento ocupando la cuarta posición en el Campeonato del Mundo, y es que Amos, en esta llegada a Montesa que ha tenido un inicio de campeonato muy bueno, tanto en el Mundial como en el Campeonato de España. Amos Bilbao está pilotando quizás sin tanta presión y eso le hace sacar un mejor rendimiento en las carreras, ¿no? Sí, así se está demostrando. Es un año para él, digamos que muy de pruebas. Magnífico, el pasaje de Fujinami. Volviendo a Amos, efectivamente es un año para él donde su principal trabajo es trabajar con la moto, a pesar de que él pues sigue trabajando físicamente y trabajando a nivel de moto muy duro, pero que digamos que esa necesidad de no hacer resultados pues le está viniendo muy bien y realmente los está haciendo, algo paradójico, es decir, cuando menos los busca es cuando mejor le están saliendo. Hemos visto el paso de Marc Colomer por esa zona y ese es Dougie Lampkin, el piloto británico. Vamos a ver, porque pronto vamos a conocer ya el parcial de esta primera vuelta. Recordemos que en cada una de estas dos jornadas del Gran Premio de Gran Bretaña los pilotos deben completar un total de 2 pasos por un circuito de 15 zonas. Ahí está Dougie Lampkin, que oíamos de fondo los gritos de su padre, Martin Lampkin. Sí, un pie, se le ha escapado un pie y ahora otro por estar parado en un sitio que aparentemente bastante fácil respecto a lo que habíamos visto de los pilotos anteriores. Ahí hemos oído como Martin Lampkin en todo momento, quizás uno de los mochileros que más comunicación tiene, porque no deja de hablar con Dougie, le va dando ánimos, le va aconsejando en todo momento. Cuando vemos de nuevo a Graham Jarvis, y ahí está la Bultaco. Y atención, porque en su debut con Bultaco en Bélgica, Graham Jarvis obtuvo un gran resultado. Y vamos a ver si la marca española quizá puede buscar posiciones de podio en esta prueba. Y hemos visto como Jarvis ha tocado la cinta, ¿no? No, le han puesto un pie. Bueno, ahí, atención, porque espectacular la pared a la que se enfrenta el piloto británico. La verdad es que nos ha sorprendido. Graham en este momento tiene una deuda con sus mochileros. Le han salvado el pellejo. Le han salvado muy bien. Ahí estamos, Bilbao. Vamos a ver a Amos.
Ahí está muy bien el piloto cántabro. Como decíamos antes, le habían puesto, el juez se veía muy claro que le había penalizado con un punto por el hecho de parar. Ahí estamos en el giro. Vamos a ver, ahí también. Aquí, en la misma situación, lo que pasa es que evidentemente los pilotos prefieren. Es que para afrontar esa pared. Magnífico, magnífico. Muy bien ahí, Amos Bilbao, que consigue superar esa enorme pared de gran dificultad. Esta es una zona divertida, ¿eh? Sí, para el público es una zona muy espectacular. Ahora vamos a ver cómo lo soluciona Takahisa Fujinami. El hombre gas. Sí, vamos a ver. Fujigas. Vamos a ver. Yo creo que ahí se puede, digamos que se puede lucir a la hora de abrir, ¿no? Venga, vamos es a un ver sitio. Vamos a ver si considera el juez propicio para. Efectivamente, sí. Se para, penaliza un punto. Y vamos a ver cómo afronta esa pared Fujigas, Takahisa Fujinami. Mientras, Dougie Lamkin lo mira de cerca para ir tomando detalle de lo que hay que hacer y de lo que no hay que hacer. Ahí está Fujinami. Bueno, pues se ha quedado corto. Mucho gas, pero le faltó un poquito de velocidad para acabar de llegar arriba. Y se carga con 5 puntos el piloto japonés. Y ese es ahora Dougie Lamkin. Vamos a ver cómo lo soluciona el piloto británico. Estas son de las zonas, Gabino, que pueden marcar bastante diferencia porque la mayoría de pilotos están penalizando. Están penalizando con 5 puntos, que es la máxima penalización, y que esto evidentemente... Ahí penaliza un punto a Lamkin, pero ese lo están haciendo todos. Vamos a ver si supera el piloto de Beta. Ya pasar a menos de 3 ya sería muy importante para marcar diferencias. Ahí está Lamkin, que de momento la pasa. Excelente el piloto británico. Ahí está la clara demostración, el claro ejemplo de la diferencia que hay entre Lamkin y el resto de pilotos. Es lo que decíamos, las zonas son difíciles hasta que llega Lamkin. El rey Lamkin. Y atención porque nos llegan el parcial de la primera vuelta. Primera posición para Dougie Lamkin con 11 puntos. Segunda posición para Steve Coley con 16. Y luego hay que buscar ya pues a Fujinami con 25 y a Colomer con 27. Ahí vamos Marc Colomer. Y luego otros pilotos como Just Tribot tienen 32 puntos. Bilbao tiene 36. Con 40 están Jarvis y Alcaraz. Atención, Alcaraz, que después de Bilbao, Just Tribot y Colomer es el mejor de los españoles. Y Cabestein tiene, por ejemplo, 46 puntos. Pero lo que está claro es que Lamkin sigue dominando. 11 puntos en el primer giro. Y lo que decíamos, Steve Coley está ahí muy bien. Y con 16 puntos ocupa la segunda posición. Ahí vemos a Marc Colomer. Sin duda conoce ya el parcial. Le veíamos un poco decepcionado. No sabemos exactamente con quién y con qué, pero se le veía un poco desanimado, ¿no? Hombre, básicamente el resultado, ¿no? Luego ahí ya es más complicado analizar los motivos, pero evidentemente no es un resultado del que pueda estar contento, como viene ocurriendo, por desgracia, en las últimas pruebas. En esta primera vuelta, Lamkin, por ejemplo, ha cometido un fiasco, mientras que Colomer no ha cometido ninguno, pero sin embargo ha sido mucho más regular Dougie Lamkin, ya que Colomer ha cometido varios en bastantes zonas y eso sin duda ha marcado la diferencia. Y se lleva una nueva ovación Dougie Lamkin. Y atención porque estamos llegando ya al final de esta primera jornada y vemos una zona artificial, una de las últimas zonas ya, completando la Marcel Just Tribot. Marcel Just Tribot que está luchando, incluso puede luchar con Marc Colomer por la quinta plaza. Y atención porque está la lucha también entre Just Tribot y Amos Bilbao por la quinta posición. Muy cerca los 3 pilotos de Montesa. Sí. Y vamos a ver porque Marc Colomer puede luchar con Takahisa Fujinami. Están los 2 pilotos codo a codo. Atención porque hay una posición de podio, ya que las 2 primeras parecen claras para los británicos Lamkin y Coley. Pero vamos a ver si Colomer puede meterle presión al piloto japonés a Takahisa Fujinami. Y atención porque entre ellos dos están luchando también por la segunda posición en la general. Todo hay que decirlo, están muy igualados en la general. Y Colomer y Fujinami pues están manteniendo una bonita lucha en estas últimas zonas del Gran Premio de Gran Bretaña. Ahí está Steve Coley. Fantástico el resultado del piloto británico. Sin duda había que apostar por él cuando corre en casa este hombre, como ya lo demostró en el Trial de las Naciones de hace un par de años. Lo hace muy motivado
Y sí, la segunda posición actualmente es un éxito, porque quedar por detrás de Lampkin. Sí, equivale prácticamente a un primero, pero como comentábamos, es realmente el problema que tiene Coley, la motivación, que en la mayoría de ocasiones es lo que le falta. Pues ahí están todos los pilotos observando los resultados. La victoria es para Dougie Lampkin, segunda posición para Steve Coley, tercero Takahisa Fujinami. Lástima porque por tan solo un punto supera a este hombre, a Marc Colomer, que finalmente se tiene que conformar con la cuarta plaza. Quinto, Marcel Justribó. Sexto, Amos Bilbao. Séptimo, el piloto de Bultaco, Graham Jarvis. Octavo, José Manuel Alcaraz. Noveno, Albert Cabestañ. Y décimo, Bruno Camoggi. La primera vuelta hoy ha ido realmente muy bien para mí, nos comenta Steve Coley. Dice que se ha sentido muy bien en las zonas, con mucha confianza y que ha realizado una gran primera vuelta. Sin embargo, comenta que en la segunda ha tenido poco tiempo, ha tenido que ir con el gas a fondo durante todas las zonas y que eso le ha dificultado las cosas, que Lampkin ha marcado un increíble 9 y que para él estar en segunda posición en casa es todo un sueño. For sure, I'm really happy today in my home ground. It's a dream for me today. Yeah, it's been a good day today. I started off not too good. Doug Lampkin, que nos comenta, y no es novedad, que ha tenido una buena carrera en la jornada de hoy, que ha habido algún fiasco, pero que lo ha cometido donde todos los pilotos han penalizado, y ha comentado que ha hecho un buen trial en líneas generales, que solo en un par de zonas ha tenido algún problema, que se ha encontrado muy bien en las zonas, que las ha visto muy bien organizadas, muy bien marcadas y que se ha sentido realmente muy a gusto en estas zonas. Ha dicho que le ha sorprendido que algunos pilotos se han cargado con muchos puntos y en definitiva que espera continuar con esta buena racha mañana, que espera ver cómo están las condiciones climatológicas para la jornada del domingo y que espera conseguir el mismo resultado que hoy. I hope for the same again tomorrow. I've heard that the weather might change tomorrow, but I'm looking forward to tomorrow and having another good day. Bueno, pues significativo el dibujito que había detrás de Dougie Lampkin, un rey con la corona y con el número 1, que sin duda hace honor a este hombre. Ahí está Doug Lampkin, una imagen que no nos es nada desconocida, el piloto británico en lo más alto del podio, flanqueado esta vez por Steve Coley y Takahisa Fujinami. Y quizá, sumándose a la gran racha de Doug Lampkin, lo mejor para él es que los actores en este podio, además de él, siempre van cambiando, con lo cual la ventaja del piloto británico comienza a ser ya muy abultada para que nadie le pueda hacer presión, ¿eh? Sí, desde luego, yo creo que la clave es lo que tú dices, ¿no? No hay ningún piloto que esté demostrando una regularidad. Todos están una vez delante, otra vez detrás y bueno, esto hace, como tú decías, que las diferencias de cara al campeonato vayan creciendo en una proporción muy abismal respecto al segundo clasificado, que ahí ya sí que empieza una lucha bastante cerrada del segundo al quinto, con pilotos como Fujinami, con Marc Colomer, con Amos Bilbao y Marcel Justribó básicamente. Bueno, pues segunda jornada del Gran Premio de Gran Bretaña. Comenzamos con los marcadores a 0 y ahí vemos que en la jornada de sábado no cayó finalmente agua. Hoy está el cielo un poco más tapado, no luce el sol, pero vamos a ver si se confirma esa amenaza de lluvia que parece que de momento va a aguantar hasta que comience la prueba. Hay que decir que después de los resultados de la primera jornada, Takahisa Fujinami se acerca un poquito más a Marc Colomer y atención porque antes de que comience esta jornada del domingo son 2 puntos los que lleva de ventaja tan solo Marc Colomer sobre Takahisa Fujinami. O sea que ahí va a estar uno de los puntos de atención de esta segunda jornada del Gran Premio de Gran Bretaña, en ver la pugna por la segunda posición entre este hombre Marc Colomer y el piloto japonés Takahisa Fujinami. Sí, los dos pilotos de Honda. Digamos que aquí está un poco en juego, yo diría que algo como podríamos denominarlo como el honor, digamos, entre el equipo de Fujinami, que es básicamente la moto se hace en Japón y está evolucionada por ingenieros japoneses, y la moto de Colomer, que está hecha
que está hecha aquí en España y elaborada, digamos, por mecánicos y ingenieros españoles. Entonces, bueno, yo creo que ahí, aparte de la típica lucha de pilotos, hay en el propio equipo una lucha, digamos, interna también importante. Pues vamos a ver lo que pasa y atención porque también mirando la clasificación general tendremos que tener muy en cuenta la lucha que mantienen otros hombres como Amos Bilbao y Graham Jarvis. De momento Amos Bilbao aventaja en 3 puntos al piloto de Bultaco y Amos Bilbao que está en 4ª posición, excelente. Yo creo que es el mejor resultado de Amos Bilbao. Si hoy acabara el Campeonato del Mundo, esa 4ª posición se igualaría el mejor resultado de Amos Bilbao en un mundial, con lo cual tiene mucho mérito el papel que en este inicio de campeonato, aunque quedan muchas carreras todavía, está haciendo el piloto español. Ahí estamos viendo a Marcel Justribó. Otro piloto que también lo está haciendo realmente muy bien. Muy bien, de momento está 6º y también ahí metido en la lucha, quizá con Bilbao y con Jarvis, si obtuviera un buen resultado el piloto ilerdense. Un piloto también, como hemos comentado, le ocurre mucho lo que a Coley. Piloto que le falta en muchas ocasiones esa motivación necesaria para luchar en los momentos difíciles, pero que este año se le está viendo que poco a poco lo está consiguiendo y está consiguiendo una regularidad, que es lo que siempre le ha costado más. Hoy lo que estamos viendo es que los pilotos van mucho más abrigados, por lo menos ese era el caso de Steve Coley y de Marcel Justribó, no en cambio de Doug Lampkin, que para ser distinto de los demás no tiene ni frío. Ahí está Doug Lampkin, ahí se ha detenido, sumará un punto como mínimo en esta zona. Sí, hoy el terreno está más resbaladizo. Sí, quizá ha llovido durante la noche. Ha llovido y como podemos ver hay más barro y está más resbaladizo. Y ahí está Takaisa Fujinami. Atención, bueno, ahí, fíjate lo que hablábamos, ¿eh? Sí, se le ha ido ahí la moto al piloto japonés, que hoy saldrá con la clara intención de intentar desbancar a Marco Lomer de la 2ª posición en la clasificación general. Ahí está Marco Lomer observando las evoluciones del piloto japonés y quizá también metiendo un poco de presión, ¿no? Sí, porque normalmente el orden de salida, dada la clasificación de ayer, ha sido inverso, es decir, Colomer ha salido antes que Fujinami. En cambio aquí estamos viendo que está afrontando las zonas delante el piloto japonés del español. Esto significa que Marc está un poco más retrasado, supongo, para ejercerle cierta presión y marcarlo más desde cerca. Bueno, pues ahí está Amos Bilbao, el piloto de Montesa, el piloto cántabro, el piloto de la Madrid, completando un excelente inicio de Campeonato del Mundo. Tan solo en la prueba de Bélgica flaqueó un poco Amos Bilbao, sobre todo en la primera jornada, pero vemos magnífico, que aquí en Gran Bretaña está pilotando muy bien. Ahí está Amos Bilbao, además con mucha magnífico rabia. cero, Ahí está el cero fantástico de Amos Bilbao, confirmando lo que decíamos, que está en un estado de forma muy bueno. En su 3ª o 4ª juventud, Amos Bilbao, incombustible, el piloto cántabro. Sí, es junto a Diego Bossis los pilotos más veteranos de todos cuanto corren en esta edición del Campeonato del Mundo. Son de los viejos rockeros, Amos Bilbao, sí, un hombre que tiene muchos años de experiencia. Sí, a pesar de que, bueno, en este deporte estamos hablando de pilotos ya veteranos, cuando son pilotos que estamos hablando de tiene 29 años en este momento. Eso sí, pilotos muy jóvenes con mucha experiencia, pero claro, si es que hablamos de Adam Raga, que es la gran promesa del trial español, es un niño al lado de Amos Bilbao. Efectivamente, 16 años, pues claro. Ahí está Marco Lomer. Vamos a ver, soluciona ahí la zona Marco Lomer. Vamos a ver cómo afrontan los pilotos esta 2ª jornada del Gran Premio de Gran Bretaña. Está Doug Lampkin. Quiere decir que Marco Lomer, por ejemplo, en estas 2 primeras zonas ha marcado 2 ceros consecutivos, mientras que Lampkin en la primera penalizaba con 1 punto. Fujinami también ha marcado 2 ceros consecutivos, lo mismo que Coley, Jarvis y Bilbao, por lo cual ese primer pie que ha colocado Doug Lampkin es un tanto sorpresa, aunque seguramente no va a tener nada que ver con el resultado final. Pero de momento en las 2 primeras zonas Lampkin es uno de los pocos pilotos del grupo delantero
que ha penalizado con un pie. Ahí está Lamkin, acompañado también por su primo, la familia Lamkin al completo, que soluciona también muy bien esta zona. Dougie evidentemente de vez en cuando hace pies en lugares donde digamos que el resto de pilotos o la mayoría no hacen. Lo que no hace nunca es cometer grandes errores, es decir, fiascos en zonas fáciles. Esto es algo que le ocurre muy pocas veces y por otro lado al resto de pilotos siempre, yo diría que prácticamente todos en cada vuelta tienen un error de estos. Entonces esto es lo que al final le da la diferencia y le hace ganar con tanta diferencia de puntos. Pues ahí está Steve Coley, y atención porque tenemos el resultado de la primera vuelta. Primer paso por las 15 zonas, y atención porque las cosas están un poco más apretadas que en la jornada de ayer. Primera posición, eso sí, sigue siendo para Dougie Lamkin, que ha marcado un total de 10 puntos. Segunda posición, atención para Steve Coley, atención al duelo británico porque Coley tiene ahora un total de 13 puntos. Tercera posición para Takahisa Fujinami con 17. Luego hay que buscar a Amos Bilbao, atención a Bilbao con 20 puntos. Cabestein tiene también 20 puntos. Colomer 23 y Graham Jarvis 24. Atención pues porque Lamkin y Coley están ahí muy juntos, tan solo 3 puntos. Separa a Lamkin del piloto de la Isla de Man, y luego ya un poco más distanciado Takahisa Fujinami. Y luego ya el resto. Y luego están ahí los españoles con 20, Bilbao y Cabestein. Y atención porque Colomer ocupa de momento en el parcial la sexta plaza. Y atención porque esto significaría, entre otras cosas, que Bilbao mantendría la cuarta posición en la general, pero que Colomer en cambio perdería la segunda a favor de Takahisa Fujinami. Ahí estamos viendo a Marc Colomer al que ya podemos decir que no se le está dando nada bien esta prueba de Gran Bretaña. Tradicionalmente es así y se vuelve a repetir este año. No es sin duda no es la prueba favorita de Marc. No, evidentemente las pruebas donde hay barro y patina, digamos que no se adecúan demasiado. Yo diría que ni la conducción ni la puesta a punto de la moto, ¿no? Marc es un piloto muy técnico, con unas grandes dotes de situar la moto en pequeños espacios, pero que luego en estas rampas donde hay que controlar la adherencia y esto es donde tiene más dificultades, como te decía, por las dos cosas, un poco por la puesta a punto de la moto y también pues por su conducción. Bueno, pues las noticias que nos llegan de esta segunda vuelta tampoco son demasiado buenas, porque nos confirman que este hombre, Takahisa Fujinami, está haciendo una gran segunda vuelta. Atención pues al piloto Fujinami, que intentará meter un poco de presión a los dos británicos que van en cabeza. Y atención porque también nos llegan noticias de que el otro rival de los españoles en la lucha por la general, Graham Jarvis, está cuajando también una muy buena segunda vuelta, y por lo tanto ello puede afectar a los pilotos españoles, sobre todo de cara a la general. El que no se ve afectado por nada es este hombre, Dougie Lamkin, que mantiene su paso firme. No parece que haya nada capaz de presionar al piloto británico, aunque recordemos que la ventaja sobre Steve Coley en el paso por la primera vuelta eran de tan solo 3 puntos. Ahí está Marc Colomer. Vamos a ver si el español puede encadenar unas últimas zonas buenas que le permitan subir algún puesto en esta segunda jornada y sumar algún punto de más. Sí, porque esta clasificación es muy negativa. Es muy negativa para Marc. Ahí, atención ya, porque estamos en las últimas zonas. Esa es la zona artificial. Estamos viendo cómo la completa Graham Jarvis. Atención a Jarvis porque está haciendo una gran segunda vuelta. Muy bien el piloto de Bultaco, que nos contaba la semana pasada que todavía se estaba adaptando a la nueva moto, que era mucho más ligera que la Scorpa y que por lo tanto está en un periodo de aprendizaje. Pero muy motivado se le ve por otro lado. Con esta nueva moto. Con su nueva moto. Atención porque está completando una gran segunda vuelta Graham Jarvis. Y atención porque se puede meter muy arriba en esta segunda jornada. Y ha soltado un pie Graham Jarvis, que finaliza, atención, con 14 puntos en esta segunda vuelta para acabar con un total de 38. Y atención porque esto le va a permitir acabar en cuarta posición, mientras que Colomer, que ahí
contaba los puntos en su tarjeta, va a acabar con un total de 48 puntos. Peor esta segunda vuelta de Marc Colomer, con lo cual el piloto español va a bajar hasta la 7ª posición. La victoria va a ser, como no, para Doug Lampkin, y atención porque Fujinami, al que vemos sonreír ahí, va a batir a Steve Coley. Coley, que en esta segunda vuelta se ha hundido un poco, pero es que la segunda vuelta de Fujinami ha sido realmente excepcional. Así pues, primera posición para Doug Lampkin, 10 puntos también en la segunda vuelta. Victoria para el piloto británico en la prueba de Gran Bretaña. Takahisa Fujinami, que con su simpatía y con su inglés particular nos comenta que ha cometido un fiasco en la zona 7 de la segunda vuelta y que eso pues le pone un poco triste, pero que en general está muy contento porque conseguir un segundo puesto detrás de Total Lampkin, como le llama Fujinami, está muy bien y está muy contento por ello. Doug Lampkin nos comenta que en la segunda jornada de la isla de Man en Gran Bretaña ha tenido también una muy buena jornada, se ha sentido muy bien en las zonas. Comenta que ha cometido algún pequeño error estúpido donde también los pilotos han penalizado el resto, por lo tanto no le ha preocupado demasiado. Comenta también que el trial lo ha encontrado más fácil que ayer, se ha encontrado mucho mejor en las zonas y concluye que ha obtenido muy buenos resultados hasta el momento, que tiene muchos puntos de ventaja sobre el resto de sus rivales y que, sin embargo, va a continuar trabajando duro para ver qué pasa en Alemania. Bueno, pues de esta manera la clasificación general queda encabezada por Doug Lampkin con 160 puntos sobre los 160 posibles. Segunda posición para Takahisa Fujinami con 118. Colomer está a 6 puntos abajo de Fujinami con 112. Amos Bilbao es cuarto, Jarvis quinto, Just Ribó sexto y los españoles Freixas noveno, Cabestany décimo, Alcaraz décimo primero y Pascuet décimo tercero y Adam Raga es 14º. Con esto nos despedimos. Gabino, muchas gracias. Gracias a vosotros. La próxima prueba será el Gran Premio de Alemania. No sería justo dejar sin destacar